Entonces, habíamos quedado, estamos viendo los temas de regresión, ¿cierto? Dijimos la vez pasada que existe la regresión, simplemente pues apunta a ser una recta o un plano, si lo veo de manera unidimensional o multidimensional, el tema de los X. Si el y el Y, pues sí o sí tiene que ser una única variable. Si Y son varias variables que quieres explicar, eso ya no es regresión, eso ya serían correlaciones canónicas o u otro tipo de modelo de superficie. Listo. Eh, Hablamos que Y tiene que ser numérico, sí o sí, en regresión principalmente, porque por ejemplo si es binario o si tiene una escala ordinal, ya estaríamos hablando de regresión logística binaria o regresión logística multinomial, que es otro tema, ¿sí? Aunque sigue siendo regresión. Lo que pasa es que cambia algo que se llama función de enlace. Y también estuvimos conversando de que, bueno, hay dos enfoques. Un enfoque que es muy estadístico o clásico, por así decirlo, donde ese enfoque clásico, pues al final no basta con que el modelo sea bueno, tenga un buen ajuste, que lo vimos con el cuadrado, sino que hay que contrastar algunas pruebas o, o poner a prueba los supuestos del modelo, ¿sí? ¿Cuáles son esos supuestos? La linealidad, la distribución lineal de los residuos, la variabilidad de los residuos, que se conoce como homocedasticidad, ¿listo? Y la independencia, que tiene una prueba también que se llama Durbin-Watson. Entonces, este es el supuesto de independencia que se prueba con Durbin-Watson. La prueba tiene que darle alrededor de 2 para que esos resultados, para que esos residuos sean independientes. O es decir, si la prueba le da entre 1.5 y 2.5, pues puede concluirse que los residuos son independientes. Fuera de eso, eh, mm, deberían asumirse o hay que sospechar de que hay cierta dependencia y revisar el modelo. Eh, el tema de la varianza constante, sí, o de la homocedasticidad, se puede revisar a nivel de gráfico también para entender si hay comportamientos, digamos, tipo cono o es como cuando a lo largo del tiempo se va abriendo como si fuese un cono la variabilidad o si existe cierta aproximación a ser constante. Los supuestos de normalidad de los residuos, pues bueno, no sé si recuerdan, la normalidad principalmente se contrasta a través de la de los estadísticos de forma de la distribución normal. No, no sé si lo recuerdan. Son el tercer y cuarto momento. ¿Recuerdan? Sí. Tercer y cuarto momento principalmente apunta a simetría y kurtosis, ¿cierto? Entonces, la simetría, pues, no sé si lo recuerdan, la propiedad, como una propiedad de espejo, que principalmente se define con probabilidades. Si la probabilidad de que x sub 0 sea mayor o igual a un k, eh, es igual a la probabilidad de que x sub 0 sea menor o igual a menos k. Creo que más o menos en teoría 3 creo que se define la simetría de esa forma, a nivel de probabilidades. Eh, o dicho en otras palabras, pues el área de la curva de un valor k, pues, que esté por encima de un valor k, es la misma área de la curva de ese valor, pero en menos k, ¿sí? A la izquierda, menor o igual a ese menos. Eso es simetría. Y por lo general el coeficiente de simetría de la normal es cero. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que además de simetría, que no es tan, digamos, en este prueba no es tan crítica, lo que interesa es la kurtosis. Principalmente la kurtosis de la normal es 3, ¿cierto? Entonces lo que se busca contrastar es que si la kurtosis de la distribución que tienen los residuos es similar o parecida a 3, pues es aproximadamente normal. En algunos software, no sé, voy a hacer mucho el uso de CPSS, pero por ejemplo, creo que el último que usé fue el 19 alguna vez.
o 20, no me acuerdo. Algunos software no utilizan la kurtosis A3, sino lo centran simplemente. Hacen un centrado a cero y ya la kurtosis de referencia es cero. Entonces, si lo llegan a ver que algunos utilizan 3, otros utilizan cero, pues, algunos lo centran y otros no. Esa es la diferencia. Y pues bueno, para la normalidad está el QQPlot para revisión, digamos, inspección visual. Y eh, está Kolmogorov Smirnov, Mardia, mm, Shapiro, Wilson. Está también para probar normalidad. Bien, listo. Vamos con un concepto que también es muy importante y no solamente afecta la regresión lineal, que se llama multicolinealidad. ¿Qué es la multicolinealidad para ustedes? ¿La han escuchado? La variable regresora, ¿cierto? O explicativa. Ajá. Pero no es que expliquen lo mismo en sí las dos, sino que en cierta forma las dos están, replican a cierto nivel la información. ¿Listo? Me explico mejor. Por ejemplo, ajá. No, pero no al mismo nivel. Puede ser que compartan. Puede ser que haya una que explique más, pero lo que explica una, la otra en cierta forma, en su gran mayoría también lo está explicando. O lo que es lo mismo, eh, ¿cómo te diría yo? Imagínense que están cocinando, ¿sí? Estamos cocinando, vamos a hacer un pollo. ¿Listo? ¿Saben hacer pollo? Tortas no, porque Astrid no gana con el tema de tortas. Pollo, pollo. Y, lo, y le voy a contar algo que me pasó a mí hace muchos años, que yo era cocinero en un restaurante, o bueno, a veces cocinaba. Y unos amigos montaron un restaurante por allá de Mucuchis. Me invitaron, que no tenían cocinero y que les ayudaron un fin de semana. Entonces yo fui a ayudarles y estaba preparando el pollo, ¿sí? Digamos, ahí en ese tiempo me gustaba preparar el pollo con Coca-Cola o con frescolita y demás. Y pues uno le hacía como su adobo particular. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo ya tenía preparado mi adobo, pero el otro amigo que todavía no había llegado vino a ayudar. Yo ya había colocado sal, yo ya había colocado, pues, digamos, todos los ingredientes y tenía una preparación base. Él le dio por ir a colocarle lo mismo al pollo, pero directamente, como para espolvorear y demás, ¿sí? Como decimos aquí en Colombia, por andar de sapo, metió mano ahí. Y el pollo recibió el doble de la cantidad de sal, y de las otras cosas, más o menos, o quizá no el doble, pero sí más o menos, lo que, lo que realmente meritaba, ¿cierto? Entonces, en cierta forma, él trató, si bien la intención, porque ahí entra como un tema de intención, porque las variables no tienen intención como tal, eh, lo que hizo fue entorpecer lo que yo ya había hecho, ¿sí? Replicando ciertas cosas que iban a constituir ese pollo. Bueno, al final fue un desastre, salió horrible ese pollo, tuvimos que arreglarlo con otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que por lo general, de entrada las variables no tienen intención. Listo. Pero hay variables que en cierta forma replican a cierto nivel la información o explican a cierto nivel la información que otra variable tiene. ¿Qué hace eso? Que el resultado final sea engañoso, ¿sí? O puede ser muy bueno o puede ser muy malo. ¿Por qué? Porque creo que alguno de ustedes mencionó el BIF, el factor de inflación de la varianza, ¿sí? Y es que el recuadrado, a medida que mete más variables, el recuadrado lo que va a hacer es subir, ¿cierto? Entonces, puede ser que al mismo tiempo que vas replicando o que vas, digamos, envenenando el modelo, por así decirlo, la variable puede incluso interferir con las otras,
a pesar de que incluso están relacionadas, puede hacer que en cierta forma no se pueda expresar bien una variable. Entonces, la multicolinialidad es un problema complejo hasta cierto punto, porque digamos que un problema que infla lo que realmente se busca ajustar en el modelo, da resultados engañosos en cuanto a ajuste, y además te produce algo que es muy peligroso, que es la inestabilidad del modelo, ¿sí? Que hace que hace que el modelo sea inestable. Tiene que imaginarse como un efecto dominó, ¿sí? Y si tienen variables con multicollinealidad o con alta correlación entre ellas, lo que va a hacer es que cuando una de esas variables se salga de control, se va a empezar un efecto dominó con todas las otras variables, ¿sí? O eso no es causalidad, eso simplemente es como un efecto, pero no es causalidad. La causalidad es otra cosa. ¿Listo? Entonces, hay que tener cuidado con la multicollinealidad. Entonces, en resumen, la multicollinealidad es cuando en sus X o en sus variables explicativas, independientes, regresoras, como las quieran llamar, existe una alta asociación entre ellas. O, dicho de otras palabras, parafraseando un poco lo que decía Jeremy, entre ellas explican de alguna forma lo mismo de la variable objetivo. ¿Bien? O comparten información dentro de la variable objetivo y crean duplicidades de lo que se busca o sea lo que se trata de explicar. ¿Listo? Eh, entonces, ¿cuáles son esas consecuencias de la inestabilidad del modelo? Bueno, por un lado, que los coeficientes pueden parecer variables o podemos descartar variables. No sé si recuerdan con el p-valor, uno dice, bueno, el beta a nivel individual, bueno, el p-valor si está por debajo del alfa, se queda, si está por encima de ese alfa se va, ¿sí? Bueno, o no rechazo la hipótesis o la rechazo. ¿Listo? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que no deja expresar las variables. Hay variables que va a entorpecer y simplemente es como un store, bien, para identificar cuáles son las variables buenas. Entonces, eso crea inestabilidad, entonces se traduce en que escojamos malas variables. Y el tema de la inestabilidad también es que cuando le cambia cierto comportamiento a los datos, bien sea a nivel muestral o que digamos la población de alguna forma va cambiando, pues ese es el efecto dominó que les comentaba, pues lo que va a hacer es que los coeficientes varían o den saltos volátiles de cómo deberían ser, entonces no son estables, no son consistentes. Eh, Algo también importante es que los betas asociados a esas variables que están muy correlacionadas puede traducirse en que los coeficientes queden inversos o con el sentido de correlación equivocado respecto a Y, ¿sí? Porque es más dominante el efecto entre las mismas ejes, entonces eso va a ser un problema. Eh, Importante que los coeficientes tampoco van a poder interpretarse de forma fiable o confiable, ¿cierto? Porque ya viene arrastrando un problema de signo equivocado. eh, y la bondad de ajuste quizás no se ve, digamos, afectada, que lo que le decía que el recuadrado, pues siempre va, entre más variables, pues siempre va a tirar para arriba, ¿cierto? Sin embargo, cuando están en un problema de clasificación principalmente, ¿sí? O no en regresión propiamente, sino un problema de clasificación, hablo de análisis discriminante o regresión logística, las clasificaciones pueden quedar erróneas o afectar el error de clasificación eh, bastante, por así decirlo. Entonces, pues hay varias formas de corregir la multicollinealidad. Principalmente, una técnica que a mí me gusta pues, es reducir la dimensión. ¿Cómo reduzco yo la dimensión? Pues puedo usar componentes principales, puedo utilizar también escalamiento multidimensional
¿Listo? No sé si conocen otra de reducción. Correspondencia múltiple, si todas son categóricas, pero no, porque esa es selección de variables. O sea, este igual es cuando vas a seleccionar variables, ¿sí? Aquí en este caso es cuando de tajo quieres quitarte la multicolonialidad de encima. Entonces, los X lo que hace es transformarlos o rotarlos de alguna forma, ¿sí? Y una forma de corregir o crear nuevas variables que no estén correlacionadas o lo que se conoce como que sean ortogonales, ¿sí? Es componentes principales. Los componentes principales de alguna forma creas puntuaciones nuevas donde cada componente está afectado por, por cierto conjunto de variables, pero entre componentes, entre ellos son ortogonales. ¿Qué significa que sean ortogonales? Que la correlación entre ellos o la covarianza entre ellos es aproximadamente igual a cero. Bien. El Stickwise de alguna forma te va a permitir ya con no reducción de la dimensión, sino que te va a permitir ya una selección de variables. Para la selección de variables no solamente existe el paso a paso, porque puedes ir con un modelo saturado que empieza con todas las variables y va quitando de a una, o empiezas con un modelo base o simple donde vas agregando variable a variable y vas entendiendo cómo se va comportando el modelo. No es la única forma, puedes utilizar también Random Forest para seleccionarlo, puedes utilizar un algoritmo de regresión logística también, o puedes utilizar regularización, que ahí entra Rich, Lazo y Elastine, que en cierta forma castiga las variables que no aportan y hace que el modelo sea más parsimonioso. Bien, o si estoy diciendo algo que no se entiende o no han escuchado, que porfa me cuentan y lo parafraseamos. Sí, no, y no castiga, porque puede ser que incluso quede latente el problema de multicolinialidad. Lo que pasa es que el Stepwise o el Batchar, que también va de la misma línea, lo que pasa es que uno empieza de atrás hacia adelante y uno empieza de adelante hacia atrás. En cierta forma lo que va haciendo es agregar variable a variable y va viendo como por cada iteración cómo se va comportando y si la dejo la quita y va quitando. En cambio, Rich y Lazo o Elastinep lo que te permite ver es en conjunto cuál debes castigar o empezar a pagar. Y en cierta forma te permite rescatar, aunque sea un poco de las variables. Porque hay que apagar por completo una variable, ponerle el regresor cero. Sí, eso es poner, apagar por completo. En cambio, puedes tener un regresor 0.000 algo. Y la variable te aporta de alguna forma al modelo. ¿Listo? Muy bien. A ver, ahora, autocorrelación. Autocorrelación más para serie de tiempo, pero mm, bueno, de hecho por aquí lo comento. Principalmente está orientado a serie de tiempo. La autocorrelación es cuando principalmente los errores, ¿sí? De un modelo, cuando tienes un factor tiempo, que no deja de ser un modelo lineal, arrastran información, es decir, que no pierde la memoria. Me explico mejor. Es como, por ejemplo, si el precio del dólar ayer te condiciona a conocer el precio del dólar hoy, ¿sí? O existe cierta dependencia entre el paso anterior y el paso siguiente, ¿sí? Eso es autocorrelación. O no necesariamente el paso anterior, puede ser que sea, por ejemplo, lo que pasó en el diciembre anterior te condiciona el diciembre de este año y así sucesivamente. Eh, ¿Por qué la autocorrelación es mala en serie de tiempo? Porque cuando uno está bajo la metodología Bosch-Jenkins, ¿sí? Que digamos
fuera de la academia, rara vez van a escuchar a alguien decirle, no, que va a aplicar un Yankee, no. Ahí simplemente todo el mundo, por lo general, te dice, no, vamos a hacer una arima. Y ya. Y dentro del arima, a pesar de que no debería ser así, entra el Sarima, el Sarimax, el X11, bueno, cualquier cantidad de modelos autorregresivos. Entonces, ¿qué te genera la autocorrelación o qué problema te genera en serie de tiempo? Es que viene un problema de que más que todo es un concepto también de serie de tiempo, ¿cierto? Que no te deja que la serie sea estacionaria o estacionaria con L, no con R, no con L, ¿sí? Hay gente que se confunde con estacionalidad con estacionariedad, son cosas diferentes, ¿listo? Entonces, bueno, por ahora no nos preocupemos por la autocorrelación, listo. Entonces, bueno, esta parte de acá, la heterocedasticidad principalmente, eh, recuerden que es la variabilidad, que se supone que la variabilidad de los errores a lo largo a medida que vas moviendo o lo vas viendo en cada una de las unidades muestrales que tienes para el modelo, pues debería ser relativamente constante, ¿sí? Eh, Sin embargo, pues los valores atípicos son los que también suelen darle duro a un modelo cuando no los controla, viene un problema de estereocedasticidad. Eh, o, digamos, la escala en la que está viendo los modelos vienen de agregaciones pasadas. Me explico mejor. Cuando tú agrupas datos, por ejemplo, estás viendo los datos diarios y los resumes en meses, por ejemplo, uno usa suma, ¿cierto? Promedio, mínimo, máximo y demás. En cierta forma, aunque uno no lo ve, ese número ya trae condicionado errores o un error asociado. Sí, eso principalmente, no sé si han visto, ¿cómo se llaman los modelos de ecuaciones estructurales alguna vez? ¿Han visto? Bueno, no me voy por ahí entonces. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo se ha pesado, ¿verdad? Ustedes se han pesado alguna vez. O sea, el peso por lo general, bueno, si van a un hospital, yo recuerdo que en el hospital lo paraban a uno en una balanza y empezaban la enfermera a darle para allá y para acá esos balancines, ¿cierto? No sé si aún puede ser así. Y le daba hasta que la balanza de cierta forma quedaba estable, ¿sí? Y te dice, tú pesas, por ejemplo, eh, ponte en y te diga, tú pesas 75 kilos, ¿cierto? Entonces, tú dices, bueno, 75 te pesaste en el hospital. Con la enfermera, con el balancín o con la balanza que ellos utilizan con los pesitos que van moviendo en una barra. Y, pero sales y entras a una farmacia, ahí en el centro, esas que antes te medían la presión y demás. Y ahora estás en una digital y te dice pesa 74, aquella te dijo 75, ahora este te dice 74.3, ¿cierto? Entonces ya tienes dos pesos diferentes. Llegas a tu casa y te pesas en el peso ese que compraron en Avon o en Sison, Balancín, y dice que pesa 75.4, ¿sí? Entonces mira que tienes tres mediciones diferentes, 75, 74.3 y eh, 75.4, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que cuando, cuando uno utiliza un instrumento de medición, ¿sí? Ese instrumento de medición tiene inherente un error también, ¿cierto? Eso se llama un error latente. En clases latentes y en modelo de ecuaciones estructurales se aborda mucho ese problema. Ese error latente, por lo general, cuando tú lo condensas en un promedio y dices, bueno, 74.6 fue que dijimos, 75 y 75.4, si yo los promedio, suponte que te da el 75.1. ¿Y qué vas a decir tú? Mi peso
es 75 y ya. Y el punto uno te lo comiste. Y ya incluso ahí llevas otro error. Entonces, cuando hay problemas de heterocedasticidad, por lo general viene por variables que a lo largo de la forma como se han construido, también, bueno, más allá de tener atípicos y demás, también vienen arrastrando errores de medición o, digamos, una volatilidad inherente que tú lo resumiste en un solo número, ¿sí? Y eso es un riesgo que siempre está allí. Por eso se llama, por eso se dice que agregando, o en este caso, agregando es sumando, puedes hacer expresiones sumas, principalmente en SQL, o promediando datos individuales. Cuando lo condensas en un solo número, tú puedes inducir cierto nivel de, de heterocedasticidad. Bien, no sé si me hice entender. Estoy hablando en chino. Entonces, el rol de cálculo de la matriz de varianza y covarianza, pues no sé si recuerdan las formas cuadráticas o los estimadores de mínimos cuadrados que utilizan para estimar la matriz de varianza y covarianza a nivel multidimensional. Y la pérdida de la eficiencia del estimador mínimo cuadrado. Sí, aquí es cuando entra ya que la heterocedasticidad, si está utilizando mínimos cuadrados ordinarios, pues ya te destruyó el modelo. ¿Cómo corregirlo? Pues eh, lo puedes corregir simplemente utilizando máximo de verosimilitud o mínimos cuadrados parciales. También lo puedes corregir por ahí. Entonces, ¿qué hace que la heterocedasticidad se dañe el modelo? Pues los estimadores mínimos cuadrados siguen siendo insesgados, ¿sí? Pero no son eficientes, ¿sí? Ya dejan de ser blue. O si lo llevamos a un estimador sencillito, ya deja de ser un buen. Para los que ya vieron teoría 3. ¿Qué es eso? Que ya no tienen varianza mínima. Listo. Entonces, voy a correr rápidamente este de acá como para mostrarles el tema del modelo. Estos son datos simulados, ¿sí? No tienen nada en otro mundo. Entonces, vamos a diagnosticar los residuos. ¿Qué ocurre? Que si yo grafico lo que el modelo está prediciendo, ¿sí? O los valores predichos, en este caso van a estar en el eje X, versus los residuos, yo puedo conseguir en cierta forma un comportamiento. ¿Qué busco en este comportamiento? Principalmente estos son revisiones visuales o inspecciones visuales que te permite ver si hay en cierta forma algún patrón para, para pensar que los errores no son independientes y si de alguna forma hay ciertas aberturas, ya me explico mejor con lo de las aberturas, ya darle un print, le tengo un print y lo vemos. No me voy a sacar, no, por aquí. Entonces, ¿qué buscamos con este, por ejemplo? Que por un lado, este señor que está acá no tenga un comportamiento tipo cono. ¿Sí? Digamos que en cierta forma, voy a ponerlo como de verdecito.
¿sí? En cierta forma tenga un comportamiento así, o lo puedan encajonar como en una cajita rectangular, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que esto a nivel visual ya te da idea de que no hay problema de heterocedasticidad. Cuando ya viene de esta forma, ¿sí? Que a medida que va pasando el tiempo van viendo que se va abriendo así, eso es un indicador de heterocedasticidad, ¿sí? O también les puede dar este caso, que venía así y al final se está cerrando, ¿cierto? Supongan que hay puntos por aquí, puntos por acá. Comportamiento de algo así. Eso es un problema de heterocedasticidad. Entonces, como le decía, buscamos que no, que eso no ocurra, que sea más de este tipo. ¿Qué más se busca a nivel visual? Que no tenga un comportamiento de linealidad, por ejemplo, que sigan un comportamiento con una función que uno pudiese asociarle fácilmente, ¿cierto? Por ejemplo, una recta, un comportamientos senoidales, un comportamiento trigonométrico que van ondulando. eh, Sí, digamos, si más de 3 4 puntos siguen un comportamiento el cual ustedes pudiesen asociar una función allí, pues principalmente hay que sospechar de problemas de independencia. Bien, eh, acá sí se puede visualizar ese problema que yo les digo, de, de heterocedasticidad, en el que están los residuales y aquí están los valores predichos. Sí, pero esta es otra simulación. No, no creo que es la misma del pasado. Eh, por ejemplo, si yo en esta me pongo a revisar este de acá, aquí sí voy a ver ese patrón que les mencionaba. Vean, yo estoy tomando donde inician y estoy viendo para no tocar las... ¿ven? Estoy viendo para no tocar los diferentes puntos a lo largo del eje. Vean que este comportamiento es lo que conoce como un comportamiento tipo cono. Es un cono que se va abriendo a lo largo del tiempo. Aquí claramente hay un problema de heterocedasticidad. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, eh, hay una forma de determinar la heterocedasticidad. ¿Listo? Digamos que hay un test, eh, este sí no sé cómo pronunciarlo, creo que es Brispagan o Bruchpagan, no recuerdo bien la pronunciación, ¿sí? Eh, o, o la prueba pues, de Brispagan que te permite utilizar algo que se conoce como el test de White, ¿sí? Se puede decir el test de White o el test Brispagan. ¿Qué ocurre? Que dentro del paquete SMD, en este caso el STAB, ya de lo busco para que lo vean. Está dentro del STAB Model, ¿sí? Está dentro de Stats y aquí están todas las pruebas de hipótesis. Dentro de ese está la prueba de heterogeneidad, o sí, de heterogeneidad principalmente de Bruce Pagan. Él te permite saber si el modelo realmente tiene heterocedasticidad o no. Entonces, vean que aquí está programado como una relación sencilla. Si la prueba o el p-valor, sí, aquí está sacando el p-valor por este uno, está sacando el p-valor, le está diciendo si el p-valor es mayor a 0.05, no rechace, o en este caso es alfa, ¿no? No rechace la hipótesis nula. Y pero si el p-valor
de la prueba es menor a alfa, rechaza la hipótesis, ¿sí? Entonces, resulta que esta es h sub cero, ¿sí? Y esta es h sub uno en esa prueba. Listo. ¿Sí entienden esta parte? Ya lo han usado, los temas del p-valor. Lo demás, Michelle, bien, Apianis, las Marías. Ah, listo. Bueno, el concepto es transversal para cualquier prueba de hipótesis. Si el p-valor es mayor que alfa, no rechazas. Si el p-valor es menor que alfa, rechazas. ¿Eh? ¿Qué pasa cuando es igual? Yo creo que alguna vez yo no le mandé esa tarea. Yo creo que sí. ¿Qué pasa cuando el p-valor es igual a alfa? No, bueno, no me acuerdo. Bueno, entonces si no la he mandado, se las comento por acá. Eh, Vean que por lo general nosotros tenemos mayor y cuando es menor. ¿Sí? En algunos libros van a ver que incluye el igual de una vez, el menor igual. Pero realmente, cuando el p-valor es igual a alfa, ahí no se sabe qué hacer. La gente se cura diciendo, bueno, me voy más bien por rechazar la hipótesis. Pero si el p-valor es igual a alfa, o está muy cercano a alfa, ¿cierto? Eso es un problema. Incluso, voy a buscar el artículo que estuvieron discutiendo una gente ahí, que al final la conclusión fue que no saben qué hacer. Eh, pues uno lo que haría normalmente sería, Laika, ya, perdón, la cachorra escuchó algo por ahí. Eh, el p-valor, eh, para uno, digamos, romper esa igualdad, uno puede o aumentar la muestra o, digamos, yendo muy hacia la corrupción científica, cambia el alfa y listo. Pero bueno, esos ya son otros temas. Bien, bueno, aquí está, voy a hablar un poquito de los temas de autocorrelación bueno, a nivel de series de tiempo. Y como, que esto era lo que le decía, que cuando hay un comportamiento, estos son los residuos, ¿cierto? Los valores pronosticados contra los residuos. Vean que aquí hay un comportamiento como si fuese una función senoidal, de alguna forma. Entonces, esto de acá te indica que hay cierta dependencia o cierta autocorrelación en las series. Principalmente la autocorrelación entra es el concepto de serie de tiempo. ¿Listo? Ah, tenés que corregir la autocorrelación. Pues puedo utilizar transformaciones, puedo utilizar o un logaritmo, ¿sí? Te puede corregir inmediatamente todo, o crear una nueva variable que te reste un rezago, ¿sí? Por ejemplo, el x sub i menos x sub i menos uno es una nueva variable, y con esa es la que modelas. O eh, hay una transformación que se llama la transformación de Cotes, que no sé si esa es también la que mencionas, que de alguna forma buscas corregir la autocorrelación y al mismo tiempo inducir normalidad. Ajá. mm, La transformación de Cotes. Ajá. La verdad nunca la he usado. Si quieres, porfa, si la tienes por ahí, me la comparte, le echo un ojo a ver de qué va. Listo, mi gracias.
Ah, excelente. Sí, por el logaritmo, por el tema del logaritmo. Eh, señor, no, vamos a revisarlo. A ver. Cuando sea así, nos toca ir al corazón de la prueba. Sí, entró en una prueba de chi cuadrado. Sí, no si lo necesita porque utiliza una prueba F por debajo. Ujú. Sí, entonces tiene que probar normalidad primero. Bien. Ah, también, sí. Eh, Todos ya vieron métodos 3, ¿cierto? Bien. Eh, bueno, y la última es para detectar esta correlación. Está la prueba de el Jumbots. Que, sí, creo que... eh, el acero, que no lo tomo. No, aquí cuando ya me está devolviendo es un... Entonces sería un punto loco. Tiene cero. ¿Qué tipo de data es esta? Joda, voy a corregir esto. Pero sí es un data frame, porque no lo... Ah, a veces cuando cambian, como Python ha cambiado, o sea, esto no es estático. Entonces, como Python ha cambiado sus versionamientos, sí, los paquetes en cierta forma van cambiando.
A veces el hecho de que cambie la forma como el tipo o la clase de resultado que retorne acá, eso es un tema. Ah, ahora, ¿por qué no lo agarro? Ah, lo siento. Lo contraste contra todo. Bien, entonces, ¿qué está haciendo esta prueba de acá? Esta prueba de acá lo que está haciendo es buscar entre los residuales, conoce el concepto de LACT o los retardos de 10. Él está viendo los residuos contra el primero versus el que está atrás. El primero versus el que está 2 veces atrás. El primero versus el que está 3 veces hasta que el primero hasta el que está 10 veces atrás. ¿Sí? Esos son los retardos. Entonces, y así lo mismo, el segundo versus el que tiene atrás, el segundo versus el que tiene 2 veces atrás, así sucesivamente hasta 10 veces atrás. Entonces, lo que está diciendo es que si alguno, el ENI, lo que está diciendo es si alguno de estas pruebas de acá, de los p-valor, contra los 10 que está contrastando, ¿sí? Contra estos 10 que tienes acá, ¿sí? Si alguno de estos p-valor es menor, por eso está el ENI. O sea, no es que tienen que ir haciendo, tienen que ir haciendo usted uno a uno a ver si alguno es menor al alfa. Aquí inmediatamente le va a decir, si alguno de estos es menor, este inmediatamente es true. ¿Sí? A pesar de que todos los demás sean false. Es como si hiciera un union de todos los resultados a nivel de conjunto, ¿no? Entonces, si alguno de estos es cierto o en cierta forma el p-valor es menor que el alfa, ¿qué te está indicando? Que existe una autocorrelación al menos entre los 10 lag que estás viendo, ¿cierto? Puede ser que exista una autocorrelación por allá en el lag después del 12 o del 15, pero en este caso estás viendo el escenario sobre los 10. Y sobre ese escenario no hay, eh, los residuales sí están autocorrelacionados. Y era este que estábamos viendo acá. Listo, señor. Eh, el de Durbin Watson para autocorrelación. Pero tendría, ¿sabes qué tendría? Sí, es que sí se puede hacer, pero tendría que construir las variables. O sea, como Durbin Watson tiene que decirle la variable x1, la variable x2, x3, tendrías que hacer eh, como si fuese a probar multicolinealidad, pero con los residuos y cada una de las otras variables sean los residuos con un lag, ¿sí? Residuos versus lag 1, residuos versus lag 2 y así sucesivamente. Porque si pruebas multicolinealidad entre una variable y sus retardos, prácticamente estás probando que hay autocorrelación. Ya ahí es cuando viene como cierta, ¿cómo sería? Como una cierta zona gris entre lo que es multicolinealidad y lo que es autocorrelación. Porque la autocorrelación realmente es multicolinealidad. Pero lo que pasa es que estás viendo la misma variable en el tiempo con retardos. Bien, listo. De bueno, este luego ya lo terminamos. Vamos con este. Me voy a limpiar todo esto. Igual que cargue listo. Entonces, aquí vamos a ver es como, digamos, un ejercicio pequeño de cómo se puede hacer un modelo de regresión. Que haga un momento los paquetes. Bueno, está Pandas, NumPy, Seamon, Matplotlib, todos son para gráficos. Este es para partir y seleccionar el modelo. Este es para hacer el modelo de regresión. Este es para sacar las métricas del modelo. Este es para poner, eh, generar números pseudo aleatorios. Y este es para habilitar funciones matemáticas. En cierta forma, con NumPy tenemos algunas funciones, pero no están todas. Entonces, por si se necesita. Listo.
Vamos a utilizar un... El paso uno es cargar los datos. ¿Qué datos vamos a usar en este caso? Hay un archivo. Ojo, todo esto yo lo voy a subir, ¿cierto? Estamos por acá. Vamos a ver esto. Listo. En este caso, pues tenemos dos variables. Listo. La temperatura en exteriores, ¿sí? O o puerta de afuera. Y el poder eléctrico o la energía eléctrica que se está gastando en diferentes hogares. ¿Listo? ¿Quién es el que trabaja aquí con energía? Hasta creo. No. ¿Quién fue que me dijo que fue una de las Marías? Pero no recuerdo. Entonces, digamos que en este caso, ¿quién afecta a quién? O digamos, ¿quién pudiese afectar a quién? O explicar en cierta forma quién. ¿Sí? Al consumo eléctrico. Total. ¿Sí? Mm, Vamos a revisarlo ahorita acá. Ya. Bueno, aquí algo les quería mostrar primero. Porque está ese. Vean que. eh, Me lo pongo un print. Listo. Vean que en Python, por lo general, si tú no le dices explícitamente cuál es el decimal, para él un decimal es un punto, ¿sí? Si tú traes números con comas, tal cual como está en el archivo, lo cerré, ya lo busco. Si tú traes un número tal cual como está en el archivo, que también eso viene mucho de los formatos en Excel y demás, mira que el separador es punto y coma, ¿cierto? Este es un archivo plano. Separador es punto y coma, pero el separador de decimal es la coma. Pero en Python, por defecto, el separador decimal es el punto. Entonces, cuando él los lee, él lo está leyendo como un objeto, o sea, como si fuese en texto. No es capaz de darle un formato. ¿Listo? Entonces, hay varias formas de corregirlo. Por un lado, yo le pudiese decir directamente acá cuál es el separador decimal. O, como en este caso, que se está, voy a ponerle, este caso que tiene como una relación, digamos, un proceso más fancy, está reemplazando la coma por el punto, ¿cierto? Entonces cada coma por el punto. Y le va a decir después que eso es un decimal o un flotante. Y va a quedar de esta forma. ¿Listo? Ya quedó numérico. Este debe estar en megawatts. Y este sí está en centígrados o en Celsius. ¿Listo? ¿Viene allí? También, ¿sí? Pero en este caso, como una regresión, vamos a hacer una regresión simple. No, como tenemos solamente un X y un Y, no hay tanto problema, ¿sí? A nivel de interpretación.
Ya cuando tengan más variables, pues ahí sí, eso va a ser un tema. Listo. Entonces, si revisamos los datos, pues nos damos cuenta que hay valores perdidos, ¿cierto? Por un lado, o sea, así una revisión a alto nivel. Podemos sacar, a mí no me gusta verlo así, me gusta verlo de esta forma, ¿sí? Podemos sacar unas estadísticas rápidas de lo que tienen las variables. Tenemos 1496 filas, listo. La temperatura promedio afuera es de 28,5 grados. La desviación estándar respecto, o digamos, la distancia promedio entre las temperaturas respecto a este promedio es de 6,36 grados. Hay temperatura de 0 grados centígrados. El percentil 25 de 26, la mediana de 29. Como está 28, pues pareciera que la distribución pudiese ser simétrica. No sé si recuerdan que si la mediana y la media coinciden, no son iguales o son relativamente iguales, pues hay eh, cierta eh, simetricidad, no, no es la palabra, pero eh, cierto nivel de simetría, ¿sí? El percentil 75 de 32 y el máximo de temperatura registrada es 38 grados. A nivel de poder eléctrico, creo que este está megawatts, no, no estoy seguro. No, no tengo el diccionario de las variables. Voy a revisar. Eh, Vean que 1494, eso quiere decir que este tiene valores perdidos. Bien, en promedio 286 usa un hogar, la desviación estándar 41, el mínimo es cero, que pudiese ser un error o no. No, raramente un hogar usa cero de electricidad, a menos que no tenga electricidad. Y bueno, ahí tienen toda la estadística. Por cierto, acuérdense que esto de que está acá, por lo general lo muestran es por un tema de que esté los cuantiles, ¿sí? Primer cuartil, eh, segundo cuartil y tercer cuartil. No significa que sea la única forma de mostrarlo. Uno puede personalizar funciones y hacer que muestre lo que uno quiere. Los dos ya son flotantes, entonces vean que son 1496 filas y este tiene 1494, eso quiere decir que tiene valores perdidos. ¿Cuántos son? Pues este tiene dos valores perdidos, ¿cierto? ¿Bien allí? Listo. En este caso vamos a hacer, pues como tenemos datos y no estamos siendo tan estrictos, pues, y como todavía no sabemos los métodos de imputación, ¿sí? Vamos a volar nuestros valores perdidos. Y pues, ya, aunque ya no están, eran estos dos al inicio. Bien. Mm. Si lo graficamos, tenemos algo de esta forma. ¿Qué pueden ver allí? Ojo, pero aquí tienes que tener cuidado. Sí, pero si te estás, ajá, se están concentrando en esta zona, ¿cierto? Pero no le olvides ni este. ¿Sí? Por ejemplo, si dejamos esto y esta parte de acá, que es este eje, ¿sí? Inmediatamente ya ahí el modelo de entrada puede ir condicionándose a no ajustarse bien. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, cuando estamos diciendo que las temperaturas son cero, hay algunos hogares que sí tienen consumo eléctrico, ¿sí? Habría que entender por qué. Y ahí ya es cuando entra la estadística diagnóstica o modelos analíticos de diagnóstico. Aquí estamos viendo descriptivos, ¿sí? Estamos viendo, bueno, hay cierto comportamiento lineal, pareciera normal por acá, eh, por acá también pareciera que pudiese inducir normalidad, por aquí hay un problemita,
porque cuando la temperatura es 0 grados afuera, hay también hogares que tienen o no consumen o tienen un alto consumo. Esto de acá debería tratar de una manera diferente. ¿Listo? Entonces, no tenemos el contexto de los hogares, no tenemos forma de revisarlos ahorita. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es volarnos. ¿Sí? Lo vamos a quitar para ajustar un primer modelo. ¿Qué hacer con esto? Hay que analizarlo, hay que entenderlo. Puede ser que esto realmente fue un error de medición, puede ser que, que esto de acá son un tipo de hogares diferente a estos de acá y no está contemplado, es decir, falta información, falta variables y demás. Entonces, por ahora, por hacernos la vida fácil, vamos con un primer modelo para buscar a esta zona. ¿Listo? ¿Dónde? En este. Aquí por ejemplo lo pudieses simplemente ver cuáles tienen temperatura cero, ver cuáles son los ID, si los, suponiendo que los ID corresponden al orden como se trajeron los datos, se pudiese seleccionar aleatoriamente algunos y auditarlos. O sea, entender qué fue lo que pasó, qué características tienen que se diferencien respecto a los otros. Sí, como digamos más una inspección de investigación de tipo auditoría. Hay que empezar a ver cómo se incluye ese factor. Sí, tendría que ser otra variable que te permita partir, por ejemplo, una variable binaria, por ejemplo, si es este, viene para acá, si no, pues acá coja un promedio, coja un número aleatorio entre esto y esto y ya. Bien, pero en este caso, digamos, por facilidades, pues, tratando de hacerlo lo más simple posible, podemos quitarnos esto de encima. Les le estoy diciendo, bueno, ya a estos señores, tráeme todo lo que no sea temperatura cero. Lo correcto. Y ahora tenemos este. ¿Qué podemos ver allí? Comportamiento lineal, sí. Pareciera que a medida que aumenta la temperatura, aumenta el consumo de electricidad. ¿Sí? Es una ciudad en Venezuela que explica algo así. Maracaibo. Sí. Ese calor infernal que a veces hace allá y pues necesitas, eh, ¿cómo que se llama eso? Esos enfriadores, refrigerantes, no, es que hace mucho no uso uno, me olvidé el nombre. Un aire acondicionado, pero ese tiene un nombre. Ah, me olvidó. No me acuerdo cómo que llama esa cajita. Ah, no, sí. Pero digamos que esto es por practicidad. Bien. Eh, Ojo, a veces incluso estos datos también a veces hay que podarlos un poco, seleccionar aleatoriamente. Cuando tienes muchos datos que están muy concentrados en algunos puntos, eso también te puede generar problemas, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero listo. Entonces, acá pues tenemos un comportamiento lineal. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la electricidad. Listo. Vamos a hacer ahora un tema de densidades. Sí, que era lo que incluso le estaba mencionando ahorita. ¿Dónde está más concentrado el dato? ¿Cómo se ve mejor? Sí, este más de polígonos de densidad. Sí, ¿qué hace un polígono de densidad? Por ejemplo, aquí están viendo los puntos. Aquí estamos viendo los puntos a nivel de conteo. ¿Dónde están más concentrados los puntos? ¿Cierto? Y ven que la mayoría de los puntos está más concentrado por acá. Eso también te puede dar un indicio, por un lado, porque por ejemplo, si estuviesen por acá muy concentrados y por acá muy concentrados y por acá no tanto, esa linealidad puede ser un engaño visual o de alguna forma puede estarte engañando o puede ser que haya un patrón interno, como si fuese, eh, por ahí dan patrones como si fuese una serpiente moviéndose.
¿Listo? O como si fuese una escalerita. Eh, Esos patrones también te dan indicios si ya tienes que inducir también un tema una regresión polinomial o no. Pero bueno, eso ya, ya son temas de que poco a poco. Mm, no es que para la prueba de Simpson necesita una jerárquica o una variable categórica que te permita partirlo. Aquí lo está viendo a nivel global. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la de Simpson necesitaría de alguna forma marcar que eh, no tanto la densidad, sino qué características tiene. Entonces, por ejemplo, pueden ser hogares o los otros son establecimientos o tiendas, ¿sí? Entonces, ahí sí te permite partir y ver si el comportamiento cambia o se mantiene. Ajá. Sí, que no te deja ver las 9 puntos. Por ejemplo, con 20 datos, 30 datos, no tienes por qué usar esto. Ajá. Estos son gráficos de densidad. ¿Listo? Tal cual como lo estamos viendo, es de Seaborn. Ah, por cierto, hay uno yo no me acuerdo si se llama Tavis Plot, ¿será? Que se los iba a pasar antes que me olvide. Creo que es este. Ah, sí, ya los paso. La que vean un catálogo de gráficos. Creo que este incluso te dice cómo. No, pero este no es el que yo digo. Yo digo otro database. Sería que cambió. Hay uno que te dice que dependiendo de qué quieres hacer, te dice el gráfico que deberías usar. Va a buscar en la documentación que te da por ahí. ¿Será este? Revisen esto mientras tanto cuando algún día les junten por ahí. Dependiendo de las condiciones que tengan, hay un gráfico recomendado. Listo. Ahí se lo mandé por el grupo. Está bien. Digamos que en cierta forma, si yo lanzo una recta por acá, pues la mayoría de los puntos los voy a afectar. Entonces, digamos que pudiésemos tener un buen ajuste. No necesito aplicarle polinomios por ahora. Entonces, todo va bien. Si yo quiero ver las densidades, yo puedo utilizar el Payplot también por sí solito y verlo de esta forma. ¿Sí? El Payplot es útil cuando uno ya va a discriminar o puede utilizar una variable para separarlos. Me explico. Por ejemplo, hay una data, seguramente la han usado, la data iris, que Fisher la usó en su primer modelo discriminante. Entonces, salve Fisher. Esto. ¿Sí? Que uno principalmente, ese Payplot es bueno cuando uno tiene una variable para segregar. En cierta forma aquí también entra la paradoja de Simpson, ¿sí? Aunque si ven un comportamiento por sí solito, si lo ven así, no es lo mismo que lo ven así, porque ya empiezan una recta aquí, una recta aquí, una recta aquí, por ejemplo. Sí, aquí tiene un grupo que ya viene determinado por una variable que es la de especies. No sé si han visto la data iris, que Fischer por allá quiso, quiso, quiso clasificar las especies. Esa data tiene como más de 100 años, creo yo. Casi todos los ejemplos a ver, estamos 2020, 1912 creo que fue. Sí, cuando planteó el análisis discriminante usa esa data. Por eso este es como el hola mundo
de la estadística. Bien, listo. Entonces, acá también podemos crear, bueno, aquí la recta me quedó como azul. Se pudiese crear un gráfico directamente de linealidad para entender cómo se comporta. Vamos a reescalar un poquito esto. Eh, Déjame ver si le puedo cambiar el color para que sea mejor. Que- No sé si logran apreciar una rectica acá. Oh, yo no me sé todos los comandos de las cosas y siempre van a ver que yo no conozco a nadie que lo sepas tú. Uno siempre busca en la documentación para ver cómo es. Entonces, aquí tiene que aprender uno, aprender a leer documentación. Este forward, hedge, spend market share, legend. Si lo quiero colocar bandas de confianza, semillas. Mire todo lo que tiene solamente un, una instrucción de gráfico. Esto es lo que estábamos hablando ahorita, se incluye una variable nueva. Como, esta sí es la paradoja de Simpson. Que trae este comportamiento, pero se incluye una variable categórica que genere ciertas jerarquías, mira cómo lo parte ahora. Pero me interesa el color. Color de la recta. Ah, voy a poner aquí otra vez. Datos. Esto para separar nada más la paleta. Mira aquí la autoescala inmediatamente. Así con color. Lo puedo cambiar. Mm. Hágale. Toma el color. Aterrizar cómo cambia el line color. A ver, paleta. La paleta entonces. No coge la otra. ¿Qué paletas? Si la paleta me da con esto. Ok, ya. Después lo ves. Bien, listo. Entonces, acá lo que vamos a hacer ahora. Ah, bueno, acá un punto, ¿sí? ¿Qué pasa o cómo lo vamos a hacer ahorita respecto a cómo lo hace tradicionalmente la estadística? En estadística, por lo general, cogen todos los datos y generan un modelo, ¿sí? Y sobre ese revisan si está ajustado o no y después pone a predecir.
Déjeme decirle que eso está mal. ¿Esto? ¿Por qué? Porque acá se le dice ser juez y parte. Allá creo, ¿cómo es que es el refrán de allá? Me pago y me voy al vuelto, ¿cierto? Eso es pagarse y hacerse vuelto usted mismo. Eh, sí lo pueden hacer, o sea, sí se puede generar un modelo de regresión y demás desde acá. Si quieren eh, a ver, con esta models, estas con tratamientos. Eh, o sea, no digo que no lo puedan hacer, sí se puede hacer, pero en este caso lo estaríamos haciendo para esta recta. Pero lo ideal realmente es que no lo hagan de esa forma. Ya, aquí, por aquí ya no me pasó las. Chévere, chévere. Ahí. Pero ahí lo hiciste en ggplot 2. R. Ah, ok. Sí, pues ese Face Free es de Faceit, perdón. Face Right, Face Read es de ggplot 2. Exacto. Buscar la expresión. Ayer. No, esto no es el que me interesa. Mm, mm, no consigo. ¿Por qué no hace ¿por qué no la hace? A ver, para que quiero que hagan una diferencia. Yo ya cargué la de esta model, ¿cierto? Esta model, no la cargué. Voy a cargarla por acá. ¿Cómo que? Voy a necesitar otra que se llama models punto fórmula punto smf. Entonces, por ejemplo, con este de acá, uno puede, en cierta forma, puede hacer algo parecido a lo que uno hace en R, ¿cierto? Me explico mejor. Por ejemplo, yo puedo hacer el modelo de ejemplo. Si por ejemplo ponen el modelo de regresión lineal inicial, vamos a decir esto va a ser SML. mm, SML de la fórmula pusimos F, perdón.
punto. Porque aquí voy a traerme una fórmula. Eh, Mínimos cuadrados ordinarios. Y fórmula va a ser igual. Y aquí le puedo decir cómo que llaman las variables. Ya, regáleme un minuto, qué pena. Qué pena. Entonces, yo desde acá le puedo decir, no recuerdo si este es capaz de interpretarlo, pero puedo decirle poder eléctrico. Vamos a sacar lo voy a explicar con este. Mm, Creo que en R, si mal no recuerdo, es más uno para colocarle la independiente, ¿cierto? No me acuerdo. Y datos debería ser igual a este. Vamos a decir un error. Ay, data. Le puse datos, data. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo reviso a este señor y, por ejemplo, lo fijo. Eh, punto fit. Ahí ya calculé el modelo, ¿cierto? Y si yo quisiera verlo, le puedo poner un punto summary. No tiene el atributo summary. Vamos a verlo desde arriba entonces. Desde acá. Listo. Lo tendría que estar reguardando, digamos. Entonces, acá estamos haciendo esta recta. ¿Sí? Todo lo que es el modelo de regresión. Vean que este más uno, esto que está acá es R, prácticamente. No, o no sé si lo asocian con R directamente. Pues esta es la forma como en R1, yo recuerdo, uno escribía las fórmulas. ¿De qué estoy diciendo? Mira, el poder eléctrico lo voy a explicar a través de la temperatura y además agregamos un intercepto. ¿Sí? Si no quiero agregar el intercepto, creo que es más cero, si mal no recuerdo. Pero con el más uno está bien. Y estoy utilizando toda la data. Entonces, ¿qué me está diciendo? Dice, mira, hay el R cuadrado ajustado, o sea, con solamente la temperatura puede explicar el 80,7%. Está utilizando LS porque son mínimos cuadrados ordinarios, el que le fijé para ajustarlo. Y si lo estamos comparando con otros modelos, pues el AIC y el BIC no sirve para revisarlo, pero adicional, él no muestra lo que sería la tabla de coeficientes. Sí, que esto principalmente una tabla nueva. Y me dice que el intercepto es significativo y que las puertas afuera también es significativo. ¿Qué significa el intercepto? Que una familia en promedio gasta 48,45 megawatts o watts, creo que es. Si la temperatura fuera, sería cero. Y a medida que la temperatura afuera aumenta un grado, el consumo aumenta en 8,13 watts, ¿cierto? Y eso da que el modelo es significativo, el integral lo incluye. Aquí podemos ver, por ejemplo, la de Durbin-Watson. No sé si se acuerdan que hablamos de Durbin-Watson, que si está por encima de 1,5, cercano a 2, entre 1,5 y 2,5,
quiere decir que no es independiente. Aquí está la prueba de Jaquer-Vera, eh, la curtosis, parecida a la normalidad, ¿sí? Pruebas omnibus. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que aquí estamos haciendo una regresión normal, una regresión muy a lo estadístico, ¿sí? Pero si pruebo los supuestos y demás, hasta aquí el modelo, y digamos pues que realmente pareciera que los supuestos se cumplen, hasta aquí el modelo ya quedó, ¿sí? Se supone. Y ustedes esperan que siempre el modelo explique una realidad superior al 80. ¿Listo? Entonces, lo que le decía al inicio es que por lo general a nosotros nos enseñan a trabajar así, pero este modelo no sirve para nuevos datos. Realmente es mentira. Eso es mentira, un paso mental que tienen algunas escuelas de estadística. Modelo tal cual como está así no te dice nada. Dice, es bueno para explicarte la relación y a nivel académico, decir un artículo, esta variable contribuye en cierta forma hacia esto y te explica cierto nivel de realidad. Pero para utilizarlo en algo tangible que el día a día alimenta nuevos datos y necesita retroalimentarse y demás, este enfoque no sirve, ¿sí? ¿Qué enfoque necesitamos tener? Para eso necesitamos ya un enfoque de lo que es entrenamiento y prueba. ¿Qué es entrenamiento y prueba? Es tomar un modelo o tomar de forma aleatoria datos para entrenarlos, ¿sí? Y que el modelo en cierta forma se ajuste con esos datos o aprenda con esos datos. Y después darle unos datos nuevos para ver cómo el modelo se comporta y ver si es consistente y coherente, ¿sí? Ahí es cuando ya entran otros conceptos también como si el modelo es insesgado o si tiene una alta variabilidad. Listo. El sobreajuste lo podemos entender es allí. Aquí arriba no sabemos si hay un sobreajuste o no, porque nunca lo contrastamos contra datos que no ha visto. En cambio, aquí sí lo vamos a hacer. Bien, se entiende esa parte? Listo. Ojo, no estoy diciendo que esto de acá esté mal. Eh, Se puede usar hasta cierto punto, dependiendo del tipo de investigación que uno esté haciendo, pero si son cosas que uno necesita para el día a día, donde van a llegar datos nuevos para predecir y demás, este enfoque de aquí no sirve. Bien, entonces, en este caso estoy utilizando el Train Time Split. Le estoy diciendo, mira, solamente vamos a utilizar una muestra 70-30. Le estoy dando el tamaño del testeo. Entonces, 30% de los datos van a ser testeo o 70% de entrenamiento. ¿Cuánto debería ser lo ideal? Eso depende. Si tienen poquitos datos, de hecho, pues se utiliza un 70-15-15 porque ya entra otro concepto que se llama data validación, que te permite también ajustar el modelo. Oh, y esto no es machine learning, esto es estadística learning, ¿sí? Una semilla aleatoria para que todos pudiésemos, en caso tal si vuelven a correr el ejercicio, pues tengan la misma muestra. Si la quitan, siempre van a tener resultados diferentes, ¿sí? Porque las muestras van a ir cambiando. Eh, y aquí es cuando ya entran los conceptos de muestreo. ¿Qué tipo de muestreo está utilizando acá? Un muestreo aleatorio simple. Pero puede ser que a veces necesite un muestreo aleatorio estratificado, dependiendo de la variable. Yo le puedo decir qué tipo de estrato sería. ¿Cómo, cómo lo hace uno? Pues uno tendría que ver la documentación y ver cómo es el parámetro. El parámetro se llama Stratify. A decirle cuál es la variable con la cual yo tengo que estratificar. Por ejemplo, si estuviese utilizando la data iris y yo quiero ajustar un modelo para las tres y ser lo más balanceado posible, yo tengo que sacar un muestreo para que las tres estén representadas, los tres grupos de especies, la setosa, versicolor, virgínica. Entonces tendría que colocarlo allí. Listo. Bueno, le decía cuánto es el elotio, pues por ahí van a ver que es 70-30, 80-20, o cuando hay poquitos datos, 70-15-15. Para serie de tiempo,
yo prefiero utilizar por real un 90-10 o un 95-5 dependiendo de la cantidad de los datos, o un 85-15, ¿sí? O a veces ni siquiera hago esa partición, sino utilizo un, un tipo de algoritmo que se llama K-fold, que va haciendo particiones diferentes y en todas las particiones va evaluando y va aprendiendo. Sí, pero bueno, eso ya también puede ser otro tema. Entonces, ahora sí estamos calculando otro modelo de regresión, pero solamente con las datas de entrenamiento. ¿Sí? ¿Qué recta me está dando en este caso? 480783. ¿Cuánto me daba aquí? Me daba 4845. Vean que dan diferentes, ¿cierto? En el otro me da 8.14. ¿Sí? Esto me da 8.1339. ¿Listo? Este porque utilizó todos los datos, este porque utilizó solamente una muestra. Pero aquí ya viene algo que este no tiene, y es cómo se ajusta el modelo. Porque si yo utilizo los valores de test y los valores de predicción, puedo entender cómo realmente se está ajustando el modelo. No es perfecto, porque nunca lo va a hacer. Si el modelo fuese perfecto, hay que preocuparse. ¿Listo? Eh, pero vean que en cierta forma sí es capaz de, de mantener una buena relación entre lo que realmente era el valor que se tenía versus los predichos. Sin embargo, esta no es la forma de contrastar el modelo. Para eso tenemos que evaluarlo. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, por un lado está el MAE, el MSE, el RMSE, ¿sí? Que este es el que se interpreta realmente. O, o el MAE también te permite entender cuánto se están desviando en promedio. Sí, estos dos son parecidos. Lo que pasa es que el MAE es con valor absoluto y este es con más un concepto de desviación estándar. ¿Sí? Eh, ¿Qué me está diciendo estos dos? Que en promedio los pronósticos se están desviando del valor real de en 12 megawatts. ¿Sí? Que en cierta forma, pues tampoco es que sea tan alto o de qué preocuparse, porque incluso puede estar cercano a la media. ¿Cuánto da la variabilidad que es que estoy explicando? 80.68. ¿Cuánto nos dio aquí arriba? 80.7. ¿Sí? Pero ya acá, si se dan cuenta, lo estamos haciendo con el testeo. Seguramente a nivel de entrenamiento fue más preciso, no lo tengo, no lo tengo directamente calculado, ahorita lo calculamos. Pero si revisamos el histograma de los residuos, ¿qué le dicen estos residuos? ¿Sí? ¿Qué parece normalidad? Sin embargo, para contrastarlo realmente necesitaría aplicar una prueba formal, como Resmirno, Shapiro-Wilk. ¿Listo? Bien. Eh, entonces, ¿bien hasta acá? Lo demás, sí, sí, todo bien, listo. Esto es una regresión simple. Bueno, acá, como le decía, me falta, no está el, el ajuste del modelo propiamente para las predicciones. Vamos a sacarlo para entrenamiento. Vamos a sacar un momento para entrenamiento, para que veamos cuánto era el ajuste. Eh, un train acá. Un train. Y un train acá. A ver cuánto era el poder predictivo
Eso, aquí estoy utilizando ya. Estoy comparando peras con manzanas. Necesito JTrain y JTrain. Listo. Entonces, vean que el ajuste de este era el 86, ¿cierto? En entrenamiento. Y en testeo lo mantuvo muy similar, ¿sí? De hecho, aumentó un poquitico. Sin embargo, este 86 contra este 87, aquí tengo un ejemplo muy sencillo, pareciera que no fuese mucho. Pero si estamos hablando de precisión del modelo, con toda la data, pues siempre vamos a esperar que el modelo sea lo más preciso posible. O si lo estoy juzgando por este lado. Acá me da un criterio más limpio porque nos interesa entender cuál es el cambio que tiene cuando está ajustado en entrenamiento con datos que vio y aprendió, ¿sí? O, o memorizó en algunos casos cuando hay sobreajuste, versus datos que nunca él había visto, ¿sí? Aquí es donde realmente se evalúa si el modelo es bueno o es malo a nivel de ajuste, ¿sí? Hay un punto medio que uno puede calcular o contrastar los supuestos, pero en la data de entrenamiento, contrastar los supuestos, ver si todo está bien y después pasa a la parte de testeo para ver qué tan bueno es el ajuste. Ya aquí en testeo no entran los supuestos porque ahí ya está, es la aplicación del modelo eh, propiamente dicho. Bien, listo. Entonces, ¿qué vamos a ver la otra clase? La otra clase vamos a ver un ratico ANOVA, ¿sí? Un tema de qué es eso de ANOVA, la suposición de la ANOVA. Venga, que por aquí está Chapiro Wills. El unidireccional, perdón, o de un factor, y vamos a ver el ANOVA de dos factores. ¿Listo? Y ya después, pues vemos lo que son temas de selección o selección de variables, qué cosas hay. Y si no nos da tiempo, pues le dejo como alguna lectura para que la revise. Esto igual es algo que todo el tiempo hay que estar revisando, cómo uno puede seleccionar variables y demás. Por ejemplo, en regresión logística o para variables de clasificación, eh, el RLM no funciona. Entonces ya uno necesita otro tipo de información. Entonces entra un concepto importantísimo que se llama valor de la información y peso de la evidencia. Pero esos son para modelos de clasificación. Entonces, listo, pero no saturarlos de tanta información. Ojo, no hemos salido de regresión, ¿no? Vean que aún estamos allí. Ah, sí. Sí, yo por ahí tengo un libro de modelos lineales. Si les interesa, también se los puedo compartir. Ya lo subo de una. Entonces, bueno, incluso voy a tratar de subir este para ver si pueden revisar el material que aquí hay o lo pueden recrear. Y, y vemos un poquito de la nova. Ya, por ejemplo, cuadrado latino, cuadrado cuadratino, completamente aleatorizado y demás, eso sí no lo vamos a ver porque eso no es, no es parte digamos, como del core del curso. El core del curso más que todo es como para que sentar alguna base de lo que es programación estadística. Y, ¿y qué le iba a decir yo? Mm, Entonces, no sé si ya vieron diseño de experimento. En diseño de experimento deberían verlo. Por lo general, dependiendo quién se los dé, ven, por ejemplo, MATLAB, perdón, Minitab o StackGraphic, vi a alguien que alguna vez lo usó. Entonces ya son software más amigables, por así decirlo, y que están diseñados para eso. Lo que sí lo va a colocar por ahí, quizás algo de metodología Six Sigma o Lean Six Sigma, para que lean de qué va eso. No sé si la han escuchado o la conocen. Sí,
Eh, ahorita lo llaman, tiene un nombre más fancy, ya no hablan como control estadístico de calidad, sino en las empresas por lo general le dicen continuous improvement. Y hoy en día hablan puro de eso, de mejoramiento continuo. Pero eso es pura metodología de Six Sigma. Para que vean de qué va. Bien. Aunque ahí también hay un error porque todo el mundo im- se imagina que solamente aplica normalidad y eso pues tampoco es cierto. Eh, Listo. Entonces, bueno, yo trato este fin de semana empezar a hacer pues les va llegando a su correo las calificaciones y demás, lo que vaya a revisar. Y lo de la probabilidad del amor. mm, Súper. Listo. Por ahí después les comparto otra, no va a ser tarea, sino que ya queda cada uno si la hace o no, para ver si se van perfilando para certificarse. Eh, por ejemplo, el de Python que les pasé, que le dije que es caro el examen, ahorita lo están pidiendo a nivel mundial para todo el que vaya a ser científico de datos, o sea, en una empresa grande lo está pidiendo. Y son como 70 horas de curso de Python, o sea, el gratis, el curso, pues. Son dos cursos, uno de 70, 35 y el otro de 52, creo que es. Entonces, bueno, vayan revisando ahí y bueno, lo importante que tengan en mente que esto nunca se detiene y uno siempre tiene que estar al día. Hay gente que se quedó y no siguió estudiando y demás. Lamentablemente es muy difícil que se nivele a la velocidad como evolucionan las tecnologías. Sí, o se quedó pasmado ya enterrado. Sí, ese creo que tengo el Rancher, creo que es el Rancher, y tengo otro que no recuerdo ahorita el autor, que es muy teórico también. Vale, yo tengo por ahí material de teoría 4. No, pero ¿con quién? ¿Con Douglas? Si es con Douglas, Douglas tiene su propio libro. Bueno, Alinda Coa. Ya déjame pensar a quién más la puede dar. Rubén está en España. Delgadillo está en España. A ver. No sé si Delgadillo las apoya con alguna materia. Porque él se fue hace tiempo también. Sí, no, sí, pero no sé si los apoya. eh, no. Eh, y Leo Varela está en Estados Unidos, creo yo. Que era el otro que daba teoría. Ponzó, no sé si Ernesto Ponzó los apoya. Él daba teoría antes. Yo creo que él está en Chile. No, pero tenga, nómbreme quiénes están por allá. Samalinda es buena opción, pero para que tengan otra opción. No, no, ese no. Les recomiendo que no. Méndez, Jorge Méndez, ¿no? No, no, le- les recomiendo que no por...